¿Alguna vez te has preguntado qué tan poderosa puede llegar a ser la naturaleza? No hablo solo de tormentas o erupciones, sino de esos momentos en los que el planeta parece recordarnos que sigue siendo el verdadero dueño de todo. Fenómenos tan impresionantes que desafían la lógica, tan raros que parecen salidos de otro mundo. Pero lo más asombroso es que todos son reales. Algunos ocurren solo una vez cada cierto siglo, otros se repiten año tras año, pero cada uno tiene algo en común. Muestran la fuerza, la belleza y el misterio de la Tierra en su máxima expresión. Imagina cielos que se iluminan con luces danzantes, mares que rugen con olas de fuego, desiertos que cantan o lagos que cambian de color como si respirara. Durante siglos, estos fenómenos naturales han maravillado, asustado y hasta confundido a científicos y viajeros, y lo más curioso es que muchos de ellos aún no tienen una explicación definitiva. Hoy en Curiomanía TV te llevaremos a un viaje por los rincones más asombrosos del planeta. Prepárate para descubrir cómo la naturaleza puede ser tan hermosa como aterradora, tan mágica como impredecible. Pero antes de comenzar, tengo una pequeña pregunta para ti. En mi video anterior de los 10 lugares más concurridos del mundo, te conté de un lugar que solo abre 2 días a la semana y aún así logra atraer multitudes que parecen no tener fin. Si viste mi video anterior, seguramente ya sabes la respuesta, si no pues ya te fregaste. Pero para hacerlo más divertido, por aquí dejo estas 4 opciones en tu pantalla. Elige la opción que creas es la más correcta y escríbela debajo en los comentarios en este momento. Al final del video yo te voy a decir cuál es la respuesta correcta y vamos a ver si acertaste. Ahora sí, ponte cómodo y que disfrutes este interesante y poderoso video. ¿Comenzamos? Puesto número 10. Auroras boreales australes. ¿Qué pasaría si una noche común se convirtiera en una pintura viviente? ¿Y si el cielo, en lugar de oscuro, comenzara a danzar con luces verdes, violetas y azules? ¿Sería un mensaje del universo o un fenómeno que la ciencia aún no termina de descifrar? En las regiones más frías del planeta hay noches en las que el cielo parece respirar. Miles de personas miran hacia arriba congeladas por el asombro, sin saber si lo que ven pertenece al mundo natural o a algo que trasciende toda lógica humana. El fenómeno tiene nombre: auroras boreales en el norte y auroras australes en el sur, pero aunque la ciencia ha logrado explicar gran parte de su origen, todavía hay preguntas que siguen abiertas. ¿Por qué cambian de forma tan rápido? ¿Y cómo es que dos polos opuestos del planeta pueden reflejarse con tanta sincronía, como si fueran espejos celestes? Todo comienza a millones de kilómetros de distancia en el Sol. Desde allí se desprenden partículas cargadas, conocidas como viento solar, que viajan por el espacio a velocidades inimaginables. Cuando alcanzan la Tierra, chocan con su campo magnético. Algunas logran colarse por los polos y, al encontrarse con el oxígeno y el nitrógeno de la atmósfera, liberan energía en forma de luz. Esa colisión invisible se transforma en uno de los espectáculos más impresionantes del planeta. Pero las auroras no se ven en cualquier lugar, solo en los extremos del mundo. En ciudades como Tromsø, Reykjavik o Fairbanks, la gente puede vivir este espectáculo. Lugares donde la temperatura cae bajo cero, la oscuridad domina por meses y el cielo se convierte en un escenario natural que ningún ser humano podría replicar. Muchos las llaman el alma del planeta, otros las ven como un recordatorio de que somos diminutos frente al poder del cosmos. Y aunque los científicos han descifrado la física detrás del fenómeno, aún hay algo que no pueden medir: la emoción. ¡Oye, espera! Si estos datos curiosos te están volando la cabeza, prepárate, porque mi libro digital, 180 datos curiomaníacos que no sabías y ahora no podrás olvidar, ya está disponible, y dentro de él encontrarás más bombas mentales que en un examen sorpresa. Son datos tan raros, tan locos, que hasta Google se quedó confundido. Hazle un favor a tu cerebro curioso, dale clic al enlace que aparece en la descripción de este video y llévate tu dosis de sabiduría y dopamina visual. Es el mejor libro digital de curiosidades que te parecerá extremadamente curioso y raro, pero inolvidable. Puesto número 9. Relámpago esférico. ¿Alguna vez has visto una esfera de luz flotando en el aire durante una tormenta? Y si te dijera que algunas personas aseguran haber visto cómo esas esferas entran por las ventanas, se deslizan por los pasillos y desaparecen con una explosión, ¿podría la naturaleza crear su propia forma de energía inteligente? El fenómeno existe, se llama relámpago esférico y es uno de los fenómenos más sorprendentes que la ciencia moderna aún no logra explicar del todo. Durante siglos ha sido reportado por pilotos, científicos y testigos comunes. Aparece como una esfera luminosa que flota lentamente como si tuviera voluntad propia, a veces del tamaño de una canica, otras del tamaño de un balón de playa. Brilla entre tonos blancos, anaranjados o azulados y suele surgir durante tormentas eléctricas, justo cuando el cielo parece más peligroso. Pero aquí surge la gran pregunta: ¿qué es realmente esa bola de luz? ¿Es una ilusión óptica? ¿Un fenómeno eléctrico que escapa a nuestra comprensión? ¿O acaso una forma desconocida de energía natural? La ciencia ha tratado de explicarlo. Algunos investigadores creen que se forma cuando el rayo vaporiza el sílice del suelo, creando una nube de plasma brillante que flota por unos segundos antes de desintegrarse. Otros piensan que se trata de microondas atrapadas dentro de una burbuja de aire ionizado, resonando hasta que se disipan, y hay quienes sugieren que es plasma autoconfinado, una especie de energía eléctrica sostenida por su propio campo magnético. Pero ninguna teoría ha logrado explicar todos los casos observados. El misterio continúa abierto. Lo más sorprendente es que no siempre aparece en medio del campo o la montaña. Ha sido visto en ciudades, dentro de aviones e incluso dentro de casas. Sí, dentro de casas. Hay reportes de esferas luminosas que se cuelan por una ventana, flotan entre muebles y desaparecen sin dejar rastro. ¿Cómo puede un fenómeno físico atravesar paredes? Nadie lo sabe con certeza. Quienes lo presencian
presencian hablan de una mezcla de terror y fascinación. Algunos aseguran que el aire se carga de electricidad, que el tiempo parece detenerse y que todo se vuelve silencioso justo antes de que desaparezca. Otros sienten que presenciaron algo vivo, como si la naturaleza los hubiera mirado de vuelta. Puesto número 8. Ríos de colores, caño, cristales, río del arco iris. ¿Has imaginado alguna vez que un río pueda transformarse en un arco iris líquido justo delante de tus ojos? ¿Y si ese río estuviera dentro de una ciudad, arrancando sus aguas del asfalto para pintarse de rojo, verde y amarillo? Ese pensamiento hace que tu mente se pregunte, ¿será solo un sueño o algo que la naturaleza realmente puede lograr? Durante meses, cuando las condiciones se alinean, existe un rincón del planeta donde este espectáculo no es fantasía, sino realidad. Se trata del río Caño Cristales, en Colombia, conocido como el río del arco iris o el río de los 5 colores. Pero ¿por qué cambia de color? Y sobre todo, ¿qué imaginarías si esa maravilla ocurriera dentro de una gran ciudad? El secreto está en una planta acuática endémica llamada Macarenia clavijera. Cuando el nivel del río baja lo suficiente y la luz del sol incide con la intensidad adecuada, esa planta florece bajo el agua y presenta colores intensos rojo, amarillo, verde, que se reflejan en el lecho del río. El resultado es un río que pareciera pintado, agua cristalina, lecho visible y la vegetación que convierte el cauce en un mosaico cromático. Pero aquí conviene hacer una pausa y preguntarte de nuevo, ¿qué tendría que tener una ciudad extrema para permitir algo así? Un río urbano que de pronto se ponga rojo en medio del concreto, en mitad del tráfico, mientras los edificios reflejan esos tonos como espejos, porque la realidad de Caño Cristales es que no es un río de gran escala, tiene menos de 100 kilómetros de longitud y pocas decenas de metros de ancho, y también porque su magia sucede solo en épocas específicas del año, aproximadamente de julio a noviembre, cuando el agua no cubre completamente la planta y deja que la luz la ilumine. Fuera de ese lapso, el río vuelve a su estado normal y los colores se atenúan. Cuando las personas conocen Caño Cristales o escuchan relatos de él, suelen reaccionar con asombro y emoción. Es como si entrases en un cuadro, dicen algunos. La naturaleza pintó el agua con fuego, comentan otros. Muchos sienten que asistieron a algo irrepetible, algo cercano a la poesía visual. Puesto número 7. Bioluminiscencia en playas. ¿Y si te dijera que existen playas donde el mar brilla por la noche, como si alguien hubiera derramado estrellas sobre el agua? Imagina caminar por la orilla y ver cómo cada paso deja un rastro de luz azul. Las olas rompen y el mar parece encenderse. ¿Magia? ¿Un truco de la mente? ¿O algo que la naturaleza guarda solo para unos pocos lugares del planeta? Este fenómeno tiene nombre: bioluminiscencia marina. Y aunque parece sacado de un sueño, es completamente real. En ciertas playas del mundo, el océano cobra vida por la noche gracias a diminutos organismos que brillan cuando son perturbados. Cada movimiento, una ola, un pez o incluso la mano de un nadador provoca un destello azul brillante que ilumina el agua como si fuera electricidad líquida. Pero la gran pregunta es, ¿por qué ocurre? La respuesta es tan simple como fascinante. Algunos microorganismos marinos, como el dinoflagelado Noctiluca scintillans, tienen la capacidad de emitir luz mediante una reacción química dentro de sus cuerpos. Cuando algo los mueve o los golpea, liberan una pequeña chispa azulada, una defensa natural ante depredadores o cambios en su entorno. Millones de ellos juntos producen ese resplandor mágico que ha maravillado a viajeros, científicos y curiosos durante siglos. Sin embargo, no todas las playas del mundo pueden presumir de este espectáculo. Para que ocurra, deben coincidir varias condiciones: el tipo de plancton, la temperatura del agua, la salinidad y la tranquilidad del entorno. Por eso, lugares como Mosquito Bay en Puerto Rico, Toyama Bay en Japón o Laguna Grande en Vieques son conocidos por sus noches azules, mientras que en otras partes del planeta este fenómeno es efímero o casi imposible de ver. Ahora, imagina un caso urbano extremo: una ciudad costera donde las luces del mar compiten con los rascacielos iluminados, un lugar donde los surfistas se deslizan sobre olas que brillan como neón y los paseos nocturnos parecen sacados de una película de ciencia ficción. ¿Podría el hombre convivir con un fenómeno tan delicado sin destruirlo? ¿Sería posible mantener el equilibrio entre la belleza natural y la vida moderna? Las personas que han presenciado la bioluminiscencia describen la experiencia como algo casi espiritual. Algunos dicen que sienten que el mar les responde, que cada movimiento suyo genera vida y luz. Otros se quedan en silencio, simplemente observando cómo la oscuridad se disuelve en destellos azules. Puesto número 6. Relámpagos del Catatumbo, Venezuela. ¿Te imaginas un lugar donde el cielo se ilumina cada noche, no por luces humanas, sino por miles de relámpagos naturales que nunca parecen descansar? Existe un sitio así, un punto del planeta donde la tormenta no es una excepción, sino una costumbre, donde el trueno se convierte en canción y la noche se enciende sin fuego. Ese lugar está en Venezuela y se llama el Catatumbo, escenario de uno de los fenómenos naturales más asombrosos del mundo. En la desembocadura del río Catatumbo, justo donde sus aguas se mezclan con el lago de Maracaibo, ocurre un espectáculo que parece imposible. Más de 200 noches al año, el cielo se ilumina con relámpagos casi continuos. Cada noche pueden registrarse hasta 250 destellos por hora, un fenómeno tan constante que los navegantes antiguos lo llamaban el faro natural del planeta. Imagina un rayo cayendo cada pocos segundos durante horas. Imagina un horizonte que nunca duerme. Pero, ¿por qué ocurre aquí y no en otro lugar del mundo? Esa es la pregunta que durante siglos ha despertado la curiosidad de científicos, viajeros y lugareños. La respuesta está en una combinación única de vientos, humedad, temperatura y relieve. El aire cálido y húmedo que sube del Caribe se encuentra con el aire frío que baja de los Andes. Esa colisión constante provoca tormentas eléctricas localizadas, una especie de laboratorio natural donde el cielo descarga su energía una y otra vez. La NASA ha estudiado este fenómeno por su regularidad y magnitud. De hecho, el Catatumbo es considerado una de las principales fuentes naturales de ozono en la atmósfera, contribuyendo a la protección del planeta frente a la radiación ultravioleta. Pero aunque la ciencia puede explicar sus causas, hay algo que las cifras no pueden describir: la sensación de estar ahí. Quienes lo presencian aseguran que es
es una experiencia sobrecogedora. Dicen que la noche parece respirar, que los rayos iluminan las montañas, el lago y los rostros con una luz blanca, casi sagrada. Algunos sienten miedo, otros admiración. Todos coinciden en que es imposible mirar el cielo y no sentirse pequeño ante tanta fuerza. Ahora imagina un caso urbano extremo, una ciudad construida bajo un cielo así, donde las noches no son oscuras sino eléctricas, calles iluminadas por relámpagos, edificios reflejando destellos en sus ventanas y el trueno marcando el pulso del tiempo. Sería una ciudad viva, despierta, imposible de apagar. Puesto número 5. Super Bloom, floración masiva del desierto. ¿Qué pasaría si un día despertaras y descubrieras que el desierto más seco del planeta se ha convertido en un jardín lleno de flores? El mismo lugar donde antes solo había polvo, roca y silencio, ahora está cubierto por un manto de colores tan intensos que parecen pintados a mano. ¿Cómo es posible que en el lugar donde nada crece, de pronto florezca la vida con tanta fuerza? Esa es la pregunta que millones de personas se hacen cuando son testigos del fenómeno conocido como Super Bloom o floración masiva del desierto. Sucede en lugares que, por lo general, desafían la vida misma. El desierto de Atacama, en Chile, considerado el más árido del mundo, puede pasar años sin una sola gota de lluvia. Sin embargo, en algunos años excepcionales, las condiciones se alinean como si la naturaleza pulsara un botón secreto. Lluvias inusuales, temperatura precisa y humedad en el momento justo. De pronto, miles de semillas latentes que han dormido bajo la tierra durante décadas despiertan al mismo tiempo y el desierto se transforma. Donde antes había arena, ahora hay violetas, malvas, amarillos y blancos que cubren el horizonte. Es como si el suelo recordara que alguna vez fue fértil. El fenómeno no dura mucho, apenas unas semanas antes de que el calor extremo regrese y borre toda evidencia, devolviendo el paisaje a su apariencia desolada. Pero mientras ocurre, el espectáculo es tan asombroso que parece un milagro. El Super Bloom no es exclusivo de Chile, también se ha observado en el Valle de la Muerte, en California, uno de los lugares más calurosos del planeta. Allí, cuando las lluvias son abundantes y el clima coopera, miles de flores del desierto estallan al mismo tiempo, creando un océano de color donde normalmente reina la muerte. El contraste es tan grande que cuesta creer que todo sea real. Los científicos lo explican con precisión. Dicen que las semillas del desierto poseen una asombrosa resistencia. Pueden permanecer inactivas durante años, incluso décadas, esperando el momento exacto para germinar. Solo lo hacen cuando detectan la combinación perfecta de humedad, temperatura y luz. Un pequeño margen de error y el fenómeno no ocurre. Por eso, cada floración masiva se considera un evento extraordinario, una sincronía casi milagrosa entre la tierra y el cielo. Quienes han tenido la fortuna de presenciarla dicen que estar allí es como ver a la tierra despertar. Algunos lo describen como un renacimiento, otros como un recordatorio de que la vida siempre encuentra la forma de volver. Puesto número 4. Erupciones limnológicas. Lagos asfixiantes. ¿Puede un lago matar sin hervir, sin olas y sin aviso alguno? A simple vista parece imposible. Un lago tranquilo, de aguas serenas, rodeado de vegetación y silencio. Nada sugiere peligro, pero bajo su superficie puede esconderse una de las trampas naturales más silenciosas y mortales del planeta. Un fenómeno tan extraño que muchos científicos lo llaman la erupción que no quema. Se trata de las erupciones limnológicas, también conocidas como lagos asfixiantes. Ocurren cuando un lago profundo libera de manera repentina enormes cantidades de gases disueltos, especialmente dióxido de carbono. El gas, atrapado durante años bajo presión, asciende de golpe hacia la superficie y se expande con fuerza. El resultado, una nube invisible que se desliza por el terreno, desplazando el oxígeno y asfixiando todo lo que encuentra a su paso. La pregunta que muchos se hacen es, ¿cómo puede un lago causar algo así? La respuesta está en la geología. Un ejemplo es el lago Nyos, que se asienta sobre una antigua región volcánica. En sus profundidades, el dióxido de carbono se filtra lentamente desde el subsuelo y se disuelve en el agua fría y densa del fondo. Con el tiempo, la presión aumenta hasta que algo, un deslizamiento, una corriente, una pequeña erupción rompe el equilibrio. El gas escapa en un solo impulso, liberando miles de toneladas en cuestión de minutos. Desde entonces, los científicos estudian estos lagos con especial atención. Se han instalado sistemas de desgasificación, tubos que permiten liberar el gas acumulado poco a poco, evitando que ocurran tragedias. Este tipo de fenómeno podría considerarse un caso urbano extremo si ocurriera cerca de una gran ciudad. Imagina un lago dentro de una metrópoli liberando una nube invisible que se desplaza por las calles, sin ruido ni fuego, pero con consecuencias devastadoras. Es una de esas situaciones en las que la naturaleza actúa con la precisión de un reloj, sin ira ni aviso, solo cumpliendo sus propias leyes físicas. Puesto número 3. Halos y arcos atmosféricos. ¿Alguna vez has mirado al cielo y visto un anillo perfecto de luz alrededor del sol o de la luna? Tal vez pensaste que era una ilusión, una señal divina o un efecto de tus ojos, pero no. Ese círculo brillante y misterioso es completamente real y la ciencia lo llama halo atmosférico, un fenómeno tan hermoso y preciso que parece trazado con compás por una mano invisible. Los halos y arcos atmosféricos son uno de los fenómenos naturales más asombrosos que pueden observarse a simple vista. Aparecen cuando millones de cristales de hielo suspendidos en la atmósfera son atravesados por la luz del sol o de la luna. Estos diminutos cristales, flotando a gran altura en nubes del tipo cirro, actúan como espejos y prismas naturales, refractan, reflejan y descomponen la luz, creando figuras luminosas que rodean los astros con una precisión casi sobrenatural. Pero aquí surge la gran pregunta: ¿por qué a veces se ven tan perfectos que parecen irreales? La respuesta está en la forma exacta de los cristales. Algunos son hexagonales, otros en forma de columna o placa. Cuando se alinean en el aire, la luz los atraviesa en ángulos específicos, produciendo círculos, arcos, manchas luminosas o incluso cruces en el cielo. Es como si la atmósfera se transformara en un gigantesco círculo natural. Uno de los halos más comunes es el halo de 22 grados, un anillo que rodea al sol o la luna.
a esa distancia exacta. Su tamaño y forma son tan consistentes que los científicos pueden predecirlos con precisión. Sin embargo, hay momentos en que la naturaleza lleva el espectáculo a otro nivel. En casos raros aparece un fenómeno aún más desconcertante, el crown flash. Sucede cuando los cristales de hielo cambian repentinamente de orientación, guiados por campos eléctricos en la atmósfera. El resultado es un destello rápido y ondulante que parece bailar en el cielo, un relámpago sin trueno, una corona luminosa que se mueve como si tuviera vida propia. Imagina un caso urbano extremo, una gran ciudad donde los edificios reflejan el halo, multiplicando su brillo en los ventanales. Miles de personas detienen su rutina, apuntan al cielo y por unos segundos olvidan el tráfico y el ruido, todos mirando el mismo anillo de luz, compartiendo la misma pregunta: ¿es un fenómeno natural o algo más? Puesto número 2. Bólidos y explosiones de meteoros. ¿Qué harías si una mañana el cielo se encendiera de golpe con una luz tan intensa que pareciera un segundo sol? No habría tiempo para entenderlo. Un destello, un estruendo que rompe ventanas y después el silencio. Eso fue exactamente lo que ocurrió en Chelyabinsk, Rusia, el 15 de febrero de 2003. Una ciudad tranquila se convirtió por unos minutos en el escenario de uno de los fenómenos naturales más asombrosos y aterradores del siglo XXI. Lo que cayó del cielo no fue un avión ni un misil, fue un bólido, un meteoro de gran tamaño que al entrar a la atmósfera terrestre viajó a una velocidad cercana a los 70.000 kilómetros por hora. El rozamiento con el aire fue tan intenso que la roca comenzó a brillar con una luz cegadora, visible a cientos de kilómetros de distancia. Instantes después, explotó antes de tocar el suelo, liberando una energía equivalente a 30 bombas de Hiroshima. Pero aquí viene la pregunta que aún desconcierta a muchos: ¿cómo algo tan pequeño puede liberar tanta fuerza sin siquiera impactar la Tierra? La respuesta está en la física. Cuando un meteoroide entra en la atmósfera, el aire frente a él se comprime a tal punto que la temperatura alcanza miles de grados. La presión y el calor hacen que el objeto se fragmente y explote en el aire, generando una onda expansiva que puede ser devastadora. En Chelyabinsk, la explosión dañó más de 7.000 edificios y dejó a 1.500 personas heridas solo por el impacto de los vidrios rotos. Este tipo de fenómenos no son nuevos. Los astrónomos los llaman bólidos o explosiones de meteoros y ocurren cuando fragmentos de roca espacial, restos de cometas o asteroides entran a la atmósfera a gran velocidad. La mayoría se desintegra sin dejar rastro, pero de vez en cuando uno de ellos nos recuerda que el espacio no está tan lejos como creemos. Imagina un caso urbano extremo, una gran metrópoli iluminada por un bólido a plena noche, el cielo transformado en fuego, las luces de la ciudad apagadas por la intensidad del destello, miles de personas mirando hacia arriba sin entender si están ante un espectáculo natural o el fin del mundo. Eso fue lo que vivieron los habitantes de Chelyabinsk, un evento tan poderoso que alteró incluso la ionosfera del planeta durante minutos. Quienes lo presenciaron jamás lo olvidaron. Algunos lo describieron como bello y aterrador a la vez, otros como una advertencia del cielo, porque por un instante la humanidad recordó lo frágil que es su atmósfera frente al inmenso espacio exterior. Puesto número 1. Lluvia de animales. ¿Qué pensarías si una tarde miras al cielo, escuchas truenos y en lugar de gotas de lluvia comienzan a caer peces? Podría sonar a broma, a mito o a una historia exagerada, pero no lo es. Este fenómeno, documentado en distintos países, ha dejado perplejos a científicos y testigos durante más de un siglo. Se le conoce como lluvia de animales y aunque parezca imposible, es uno de los fenómenos naturales más asombrosos y desconcertantes del planeta. Ha ocurrido en Honduras, Serbia, Australia, India y Japón, entre otros lugares. En la ciudad hondureña de Yoro sucede con tanta frecuencia que los habitantes lo celebran cada año con un festival llamado la lluvia de peces. Cientos de pequeños peces aparecen esparcidos por las calles y los patios, como si el cielo los hubiera arrojado desde lo alto. Los lugareños dicen que Dios los envía, mientras los científicos tratan de explicarlo con rigor. La pregunta inevitable es: ¿cómo es posible que lluevan animales? La explicación más aceptada apunta a la fuerza de la naturaleza. Durante tormentas intensas pueden formarse tornados o trombas marinas, remolinos de aire que se elevan sobre ríos, lagunas o el mar. Estos vórtices son capaces de succionar peces, ranas o incluso pequeños crustáceos desde el agua, elevándolos a cientos de metros de altura. Luego, cuando la fuerza del viento disminuye, los liberan a kilómetros de distancia. El resultado es una lluvia insólita, no de agua, sino de vida. A veces los animales caen aún con vida, otras veces ya sin movimiento, dependiendo del tiempo que hayan permanecido suspendidos en el aire. Las fotografías y reportes meteorológicos confirman que no se trata de superstición. Son eventos raros, sí, pero científicamente posibles. La atmósfera puede actuar como una mano invisible que levanta lo que encuentra y lo deja caer en otro lugar. Ahora, imagina un caso urbano extremo, una gran ciudad bajo una lluvia de peces, autos frenando, paraguas abiertos, personas corriendo sorprendidas mientras el pavimento se cubre de escamas. Sería una escena digna de película, pero ya ha ocurrido en pequeñas poblaciones del mundo y en todas ellas el asombro fue el mismo. Quienes han presenciado una lluvia de animales coinciden en algo: la sensación es indescriptible. Al principio creen que es granizo, luego escuchan el golpeteo húmedo y se dan cuenta de que lo que cae del cielo no es hielo, sino algo vivo. Algunos reaccionan con miedo, otros con fascinación o fe, y es que ver a la naturaleza romper sus propias reglas provoca más preguntas que respuestas. Las lluvias de animales nos recuerdan que el planeta no deja de sorprendernos, que incluso lo que parece imposible puede ser real bajo las condiciones adecuadas, y que los fenómenos naturales realmente asombrosos no siempre destruyen. A veces simplemente nos hacen mirar al cielo con la boca abierta, intentando entender cómo por un instante el agua decidió traer consigo la vida. Y eso es todo por hoy. ¿Cuál de estos fenómenos te dejó más impresionado? ¿Y cuál te gustaría presenciar con tus propios ojos? Déjamelo saber en los comentarios, porque quiero conocer tu opinión. Si te gustó tanto como a mí, te invito a que me dejes un pulgar arriba, porque de esa forma sabré que te quedaste hasta el final y que lo disfrutaste. La respuesta
respuesta a la pregunta del inicio del video es la opción A, mercado de Chatuchak. Así es, mis queridos curiosos, el mercado de Chatuchak es considerado el mercado al aire libre más grande del mundo. Lo sorprendente es que solo abre los fines de semana, pero en esos 2 días recibe hasta 200,000 visitantes diarios. Es como si durante unas horas una ciudad entera decidiera reunirse en un mismo punto para vivir la experiencia del comercio, el caos y la multitud. Lo que lo hace un caso urbano extremo no es solo la cantidad de personas, sino la intensidad de la visita. El calor es insoportable y los pasillos tan pequeños parecen no alcanzar. ¿Te gustaría conocer los 10 lugares más concurridos del mundo? Aquí arriba te voy a dejar un enlace para que vayas derechito a mi video anterior en este momento. Pero espera, antes de que te vayas, no olvides compartir este video con todos tus amigos para que toda la familia de curiosos siga creciendo, y sígueme en mis demás redes sociales para que aprendas curiosidades todos los días. Ahora ve a ver otro de mis videos dando clic a una de las siguientes ventanitas y que la curiosidad nunca termine. Te veo en el video siguiente. Adiós.